Mis manos ya no son lo que eran. Se me hinchan las articulaciones por las mañanas, sobre todo cuando llueve, y en South Haven llueve más a menudo de lo que me gustaría. 24 grados no es broma, pero sigo cortando las zanahorias con cuidado para la cazuela, intentando que los trozos queden parejos, como esos programas de cocina que le gusta ver a mi hija Audrey. Nunca cocina sola, aunque he intentado enseñarle. Dice que no tiene tiempo. Miro el reloj, son las 5 menos cuarto. Noel y Silvia volverán pronto de la escuela, y necesito tener la cena lista para las 6 cuando Lawrence, mi yerno, llegue del trabajo. No soporta esperar. Es una de las muchas cosas que no soporta. Mi casa está a 20 minutos a pie de aquí, una casita pequeña pero acogedora en Elm Street, que quedó de la casa de Thomas. Mi difunto esposo era director de escuela, no era un puesto digno de Dios, pero vivíamos decentemente. Durante 30 años, enseñé química en el Instituto South Haven, y Thomas se jubiló 2 años antes que yo. Habíamos planeado viajar, nunca habíamos estado en Francia, aunque siempre habíamos soñado con ir. Pero un infarto se lo llevó de repente, 3 meses después de mi jubilación, hace 6 años. A veces parece que fue ayer, y a veces parece otra vida. Abuela, ya llegamos. La voz sonora de Silvia resonó por toda la casa, y sonreí sin querer. Mi nieta de 10 años entró corriendo en la cocina, dejando caer su mochila al suelo. Detrás de ella, con más discreción, entró Noel. A sus 12 años, ya intenta parecer mayor, enderezando la espalda y hablando en voz baja. Es curioso verlo copiar los gestos de su padre. Cuelguen sus abrigos y lávense las manos, les digo, limpiándome las manos en el delantal. ¿Qué tal la escuela? Bien, dice Noel encogiéndose de hombros, y Silvia empieza a hablar de un conflicto con una compañera por un asiento en la mesa del almuerzo. Asiento, escuchando a medias, y pongo la cazuela en la fuente para hornear. Silvia me interrumpe de repente. Abuela, ¿por qué te tiemblan tanto las manos? Me miro las manos. Efectivamente, un ligero temblor. No es nada nuevo, pero los niños ya lo notan. Se llaman temblores de la edad, cariño. A medida que envejeces, ciertas partes del cuerpo empiezan a funcionar de forma un poco diferente. Papá dice que pronto serás inútil, dice Noel, mirando su teléfono. Me quedo paralizada, sintiendo una opresión en mi interior. Años de enseñanza me han enseñado a guardar las apariencias en cualquier situación. Pero cada vez que mis nietos repiten las palabras de Lawrence, me duele. Tu papá está bromeando, respondo, intentando mantener la voz firme. ¿Por qué no me dices qué tienes para mañana después de terminar la tarea? Silvia tenía dificultades con la multiplicación de fracciones, y Noel estaba escribiendo un informe sobre la guerra civil. Terminé de cenar, guiso de pollo y verduras, ensalada verde y pastel de manzana de postre, comidas sencillas pero contundentes. A Lawrence le gusta la comida tradicional. Sin trucos, como él dice. El sonido del coche al llegar anima a los niños. Papá llegó. Silvia corre hacia la puerta, y Noel la sigue con más discreción. Compruebo rápidamente que todo esté en orden en la mesa. Lawrence no tolera el desorden y no pierde la oportunidad de señalarlo, sobre todo si soy yo quien lo ha dejado. Ya a casa, mis pequeños campeones, resuena la voz de Lawrence por el pasillo. Lo oigo abrazar a los niños, sus pasos dirigiéndose a la cocina. Ahí viene nuestra empleada doméstica. Lawrence Weymouth aparece en la puerta, un hombre alto de unos 40 y tantos años con calvas que disimula cuidadosamente peinándose hacia un lado. Va bien vestido como siempre, con traje y camisa impecablemente planchada. Los tasadores de seguros de salida tienen que tener un aspecto presentable. Buenas noches, Lawrence, le digo. La cena está casi lista. Audrey aún no ha vuelto. Se retrasó en el trabajo. Tira su maletín descuidadamente sobre una silla. ¿Qué vamos a cenar esta noche? Pollo guisado con verduras. Y otra vez, arruga la nariz. Lo comimos la semana pasada. ¿No se te ocurre algo más interesante? La última vez fue estofado de carne, protesto en voz baja. Y le pregunté a Audrey qué preparar, y me dijo, bueno. Lawrence me hizo un gesto para que me fuera. Debe ser difícil recordar cosas así a tu edad. Menos mal que aún puedes hacer algo. Es su estilo habitual, comentarios descuidados que a primera vista parecen un poco groseros, pero en realidad, cada uno es como una pequeña puya.
No respondo, solo pongo los platos en la mesa. Los niños ya están sentados, esperando. Les pongo la comida, luego la de Lawrence, y yo por último. ¿Se lavaron las manos?, les pregunto. Sí, abuela, dice Silvia, pero noto que Noel pone los ojos en blanco, igual que su padre. Agatha, ¿te acordaste de mañana?, pregunta Lawrence sin levantar la vista del plato. ¿Mañana? Intento recordar de qué habla. ¿Ves? Te lo dije, le dice a Noel. La abuela ya se está olvidando de todo. Luego vuelve a mí, mañana es el banquete de mi empresa. Me ascienden. ¿Te acuerdas? Lo hablamos la semana pasada. Audrey necesita que vengas a acompañar a los niños durante el evento. Claro que lo recuerdo. Solo esperaba que contrataran a una niñera como suelen hacer para ocasiones especiales. Lawrence solía mencionar que esta sería una noche importante para él, el ascenso al líder del equipo que llevaba tanto tiempo buscando. Claro que lo recuerdo, dije. ¿A qué hora debería estar allí? A las 6. Y no llegues tarde. Se mete otro bocado de cazuela en la boca. Los niños tendrán que ir vestidos apropiadamente. Es un evento importante en el restaurante Riverview. ¿El restaurante?, pregunto sorprendido. Pensé que me quedaría en casa con ellos. Lauren suspira como si le explicara algo muy simple a una persona muy tonta. Agatha, esto es un evento familiar. Los niños deben estar presentes, pero alguien tiene que cuidarlos mientras Audrey y yo socializamos con gente importante. La niñera que solemos contratar está de baja por enfermedad. Alguien necesita trabajar como criada gratuita. Sonríe con picardía, como si hubiera dicho algo ingenioso. Sirvienta libre. Una de sus definiciones favoritas para mí. La primera vez que lo dijo, me quedé tan sorprendida que no pude encontrarle respuesta. Luego empezó a repetirlo cada vez con más frecuencia, al ver que no me defendía, primero a mis espaldas, luego en mi cara, y ahora delante de los niños. De acuerdo, le dije. Estaré allí a las 6. Y no olvides ponerte algo decente, añadió. No nos avergüences con tu ropa de señora mayor. Miré mi ropa, una blusa y unos pantalones sencillos, nada sofisticado, pero limpios y ordenados. De joven, me encantaban los colores vivos, pero con los años, mi armario se ha vuelto más sobrio, en parte por el presupuesto. La pensión no es muy buena. En parte porque la ropa de colores vivos en las mujeres mayores suele ser motivo de burla, sobre todo de gente como Lawrence. Tengo un vestido azul oscuro, digo. Creo que servirá. A menos que sea del siglo pasado, resopla Lawrence. Papá, ¿puedo ponerme mi vestido nuevo mañana?, interviene Silvia. La conversación se centra en los niños y sus conjuntos, y me siento aliviada. Cuando Lawrence no me presta atención, es más fácil respirar. Después de cenar, lavo los platos mientras Lawrence ve la tele con los niños. Sobre las 8, Audrey regresa, cansada y con ojeras. Mi única hija se parece a mí de pequeña, el mismo pelo castaño, aunque el mío se ha vuelto canoso desde hace tiempo. Los mismos ojos grises, pero no tiene la vivacidad que yo tenía. Siempre había sido callada, pero se había vuelto aún más callada desde que se casó. Hola, mamá. Me besa en la mejilla. Gracias por cuidar a los niños y por la cena. De nada, cariño, le digo. ¿Qué tal el trabajo? Muy ocupado, suspira. Informe trimestral. ¿Te acuerdas de mañana, verdad? Sí, Lawrence me lo recordó. Estaré allí a las 6. Audrey parece culpable. Siento tener que preguntarte. Íbamos a contratar a Patricia, pero se enfermó de gripe. No pasa nada, le aseguro. Con gusto ayudaré. Es cierto. Pase lo que pase, amo a mis nietos y quiero ser parte de sus vidas, aunque eso signifique aguantar a Lawrence. Es tarde. Tengo que irme a casa, digo, quitándome el delantal. Silvia tiene examen de matemáticas por la mañana. Hemos hecho fracciones, pero todavía le cuesta multiplicar. Gracias, mamá. Me has salvado la vida. Audrey me abraza. Es media cabeza más baja que yo, y cuando me abraza, siempre me recuerda a ella misma de niña. Recojo mis cosas y me despido de los niños. Lawrence solo asiente, con la vista fija en la tele. Al salir, respiro hondo el aire fresco de la tarde.
La caminata de 20 minutos a casa es mi único ejercicio habitual. El médico dice que estoy en buena forma para mi edad, salvo que tengo la presión arterial alta, pero eso es normal a tu edad, añade siempre, como si después de los 70, cualquier problema de salud se volviera normal y no valiera la pena mencionarlo. Mi casa me recibe con silencio. Después del ruido de la casa de mi hija, este silencio a veces parece una bendición y a veces una maldición. Hoy, por alguna razón, es esto último. Enciendo la radio, una vieja costumbre que me ayuda a crear la ilusión de la presencia de alguien. A Thomas le encantaba la música clásica. Prefiero más los programas conversacionales, voces de gente hablando de libros, política, la vida, cualquier cosa que llene el vacío. Mientras me preparo para ir a la cama, pienso en el banquete de mañana. Tengo que encontrar el vestido azul oscuro, ver si necesita plancha. Es lo suficientemente conservador como para no desagradar a Lawrence, pero me da un aspecto digno. Me veo reflejada en el espejo del baño, arrugas, cabello canoso recogido en un moño perfecto. Los ojos siguen iguales, grises como los de Audrey, solo que la mirada es diferente. Cansada. Sirvienta gratis, resuena la voz de Lawrence en mi cabeza. ¿Cuándo y cómo dejé que esto pasara? ¿Cuándo dejé que mi yerno me tratara como a una sirvienta? ¿Cuándo acepté que mi hija no me defendería? Las respuestas a estas preguntas no llegan. Apago la luz y me acuesto. Mañana es un gran día para Lawrence y probablemente también para mí, aunque aún no lo sé. La mañana empezó con una llamada. Estaba preparando el té cuando sonó la vieja máquina que Thomas había instalado en los 90. Increíblemente, seguía funcionando, a diferencia de muchas cosas modernas. Mamá, ¿podrías recoger a Silvia del colegio hoy? Tiene un evento deportivo que termina temprano y no puedo salir del trabajo, dijo Audrey con un tono de culpa. Claro, querida, respondí sin pensarlo. Cuando tu única hija te pide ayuda, ¿cómo puedes decir que no? ¿A qué hora? A las 2. Y, mamá, gracias. Al colgar, miré el calendario donde el círculo rojo marcaba el banquete de Lawrence de esta noche. Así que pasaré el día con mis nietos. Bueno, me parece bien, aunque no sea una ocasión feliz. Hace 15 años, cuando Audrey nos trajo a Lawrence, a Thomas y a mí nos pareció un joven decente, seguro de sí mismo, con un buen trabajo en una prestigiosa compañía de seguros. Audrey trabajaba allí como secretaria por aquel entonces, y era evidente su admiración. Me contaste tanto sobre tus padres que tenía que conocerlos, dijo, entregándome un ramo de flores. Los educadores son las personas más respetadas de la sociedad. Forjan el futuro. Thomas me susurró después, es un poco dulce, pero el niño se está esforzando. Nos reímos. Ojalá lo hubiéramos sabido. Los primeros años de su matrimonio parecieron bastante felices. Lawrence consiguió un ascenso. Compraron una casa. Nació Noel. Audrey estaba radiante de felicidad, aunque noté que empezó a socializar menos con sus amigos, centrándose por completo en su marido y su hijo. En aquel entonces me parecía normal. Yo también estaba así después del nacimiento de Audrey. Las cosas empezaron a cambiar unos 3 años después, cuando Audrey se embarazó de Silvia. Lawrence insistió en que dejara de trabajar por completo. Los niños necesitan a su madre en casa, declaró durante una cena familiar. Además, con mi sueldo, nos irá bien. Thomas se alarmó. Mi esposo siempre había creído que una mujer debía tener sus propios ingresos, por pequeños que fueran. Es una cuestión de respeto e igualdad en la familia, decía a menudo. Probablemente por eso nuestro matrimonio era tan sólido. Siempre fuimos socios, no amo y criada. Audrey siempre puede volver a trabajar cuando los niños sean mayores, dijo Thomas entonces. Por supuesto, sonrió Lawrence con su sonrisa característica, una sonrisa ligeramente condescendiente, como si hablara con gente anticuada que no entendía la vida moderna. Por supuesto, si Audrey quiere, dijo. Pero percibí algo en su tono que me hizo recelar, como si ya hubiera tomado una decisión. Thomas también lo notó. Esa noche, cuando estábamos solos, dijo, no me gusta ese tipo. Es demasiado controlador. Quizás solo cuida de su familia, intenté justificar a mi yerno. Eso es lo que piensan muchos hombres hoy en día. No, Agatha, no se trata de preocuparse. ¿Viste la cara de Audrey? Ni siquiera dijo su opinión. Nuestra hija no es así.
tenía razón. Audrey siempre era callada, pero tenía sus propias opiniones. En la preparatoria, dirigía el club de debate. En la universidad, escribía artículos incisivos para el periódico estudiantil. Pero cerca de Lawrence, parecía empequeñecerse, convertirse en su sombra. Tras el nacimiento de Sylvia, Audrey se sumergió por completo en la maternidad. Los primeros 3 años fueron particularmente difíciles. 2 niños pequeños requerían toda su atención. Thomas y yo ayudábamos en todo lo que podíamos, pero Lawrence trabajaba hasta tarde cada vez más, dejándole todas las tareas del hogar a su esposa. Cuando Sylvia cumplió 3 años, Audrey empezó a hablar de volver al trabajo. Encontré un buen jardín de infancia, dijo durante el almuerzo del domingo en casa. Y pensé que tal vez podría volver a Exit. Había una vacante en el departamento de recursos humanos. Lawrence la miró como si hubiera dicho una tontería. Cariño, llevas 5 años sin trabajo. ¿Qué recursos humanos? Ni siquiera conoces los nuevos sistemas. Podría aprender, objetó Audrey en voz baja. Tomar un curso. Los cursos cuestan dinero, la interrumpió Lawrence. Además, ¿quién va a recoger a los niños de la guardería? ¿Tienes idea de cuánto cuesta una niñera a tiempo completo? Thomas no aguantó más. Agatha y yo podríamos ayudar con los niños. Ambos estamos jubilados. Tenemos mucho tiempo. Lawrence miró a mi esposo con evidente irritación. Sin ánimo de ofender, Thomas, pero a tu edad, es difícil seguir el ritmo de los niños activos, sobre todo de Noel. Es muy inquieto. Mi esposo se puso rojo de ira, pero se contuvo. Tenía 67 años entonces y estaba en excelente forma. Todas las mañanas corría 5 kilómetros y trabajaba en el jardín. La insinuación de Lawrence sobre su enfermedad fue simplemente insultante. Al final, Audrey siguió trabajando, pero no en Exit Insurance, sino en una pequeña constructora donde le ofrecieron el puesto de asistente de contabilidad con un salario mínimo. Lawrence, condescendiente, la dejó hacerlo, recalcando que él seguiría cubriendo los gastos básicos de la familia. 1 año después, Thomas falleció. El infarto le sobrevino de repente mientras trabajaba en el jardín. El médico dijo que murió instantáneamente, sin agonía. Fue lo único que me consoló durante esos días oscuros. Lawrence se mostró en el funeral desde una perspectiva inesperada. Fue atento, se encargó de la organización y apoyó a Audrey, que lloraba. Le estuve agradecido. Entonces no me di cuenta de que era solo parte de su imagen pública, un hombre de familia cariñoso, un yerno ejemplar. Tras la muerte de Thomas, caí en una profunda depresión. La casa en la que habíamos vivido durante casi 40 años de repente se volvió enorme y vacía. Empecé a pasar cada vez más tiempo en casa de mi hija, ayudándola con los niños. Al principio, a Lawrence no le importó. El cuidado de niños gratis le venía bien. Aproximadamente 1 año después de la muerte de Thomas, escuché por primera vez a Lawrence hablando de mí con los niños. Fui al cuarto de los niños a buscar unas tazas sucias y escuché su voz desde la habitación de al lado. La abuela olvidó regar las flores otra vez y se marchitaron. Verán, niños, eso es lo que pasa cuando uno envejece. El cerebro deja de funcionar. Pero la abuela es lista, dijo el pequeño Noel. Sabe todo de química y hace experimentos geniales. Ja, resopló Lawrence. Saber química y dar clases en la escuela no es señal de inteligencia. Mírala, trabajó toda su vida por una miseria. ¿Y qué tiene? Una casa pequeña, un coche viejo que siempre se estropea. Soy perito en seguros. Tengo una carrera de verdad. Gano mucho dinero. Me quedé paralizada, con las tazas en las manos, sin poder creer lo que oía. Todo dentro hervía de ira y resentimiento, pero no encontraba la fuerza para entrar y decirle lo que pensaba. De alguna manera, temía que solo empeorara las cosas. ¿Y si Lawrence me prohibía ver a mis nietos? A partir de entonces, empecé a notar cada vez más estos momentos. Cuando Lawrence creía que no estaba, siempre hacía comentarios sobre mí. La abuela compró la leche equivocada otra vez. Tiene mala memoria. No sigas el ejemplo de tu abuela. Es una fracasada. Ha estudiado toda su vida y solo ha conseguido arrugas y artritis. Si no fuera por nuestra bondad, la abuela tendría que vivir en una residencia de ancianos. Qué bueno que nos tenga, ¿verdad? No sabía qué hacer.
¿Hablaba con Audrey? Pero parecía completamente sumisa a su marido, temerosa de su ira. Además, si le decía que había escuchado sus conversaciones, ¿no parecería que estaba espiando a su familia? Y entonces empezaron los comentarios directos en mi presencia, al principio, insignificantes, que podían tomarse a broma si te esforzabas. Luego se volvieron cada vez más explícitos. Ágata, otra vez pusiste los platos en el estante equivocado. A tu edad, ya deberías haber aprendido lo básico. Andas como una tortuga. Vamos a llegar tarde por tu culpa. Esa blusa te hace parecer vieja. Aunque, en tu caso, nada va a ayudarte. Audrey siempre fingía no oírme. A veces me miraba con culpa, pero nunca intervenía. A veces creía que incluso le daba la razón. Los niños adoptaron rápidamente el estilo de su padre, sobre todo Noel. Recuerdo una vez que se negó a comer la sopa que preparé. La comida de la abuela está mala, dijo. Papá dice que no sabe cocinar. Me dolía el corazón. Tomás siempre elogiaba mi cocina. Sabía que era buena cocinera. Mis alumnos en la clase de cocina que impartía después de la escuela siempre alababan mis platos. Noel, dije con severidad, intentando que mi voz no temblara, tu abuelo pensaba que era una gran cocinera, y tu madre creció con mi comida y nunca se quejó. Pero papá dice. No discutas con tu abuela, intervino Audrey, mirándolo con severidad. Come lo que te den. Ese momento fue un raro vistazo a la Audrey de antes, la que tenía sus propias opiniones. Pero esos momentos eran cada vez menos frecuentes. Mi hija parecía fundirse con la sombra de su esposo. Intenté hablar con ella. Un día, cuando Lawrence no estaba en casa, le pregunté sin rodeos, Audrey, ¿eres feliz con él? Guardó silencio un buen rato, mirando por la ventana a los niños que jugaban en el patio. Es un buen padre, dijo al fin. Mantiene a su familia. Nunca levanta la mano. Eso no responde a mi pregunta. Mamá, se giró hacia mí, y pude ver el cansancio en sus ojos. No todos pueden tener un matrimonio como el tuyo y el de papá. Tú fuiste la excepción. Para la mayoría de la gente es diferente. Pero te trata irrespetuosamente. A mí también me falta el respeto. Es muy directo, defendió a su marido. Y trabaja duro. Está cansado. Tiene un trabajo de responsabilidad. Está bajo mucha presión. Eso no es excusa para ser grosero, dije con firmeza. Mamá, por favor. Había un tono suplicante en su voz. No empieces. Estamos bien. Los niños están felices. Tenemos una casa bonita. Estabilidad. ¿Qué más necesitas? Respeto, quise gritar. Amor, compañerismo. Pero no lo hice. Me miró como si temiera que lo arruinara todo. De acuerdo, dije tras una pausa, pero que sepas que siempre estoy de tu lado, pase lo que pase. Después de esa conversación, empecé a notar que Lawrence había intensificado su campaña contra mí. Era como si se sintiera amenazado. Me llamaba sirvienta libre y vieja zorra cada vez con más frecuencia, sobre todo cuando estábamos solos sin testigos. Un día, mientras cocinaba la cena, se me acercó por detrás y me dijo en voz baja para que los niños no lo oyeran, «Sabes, Ágata, deberías estarme agradecida por dejarte formar parte de nuestra familia. Muchos hombres habrían enviado a una suegra así a un asilo hace mucho tiempo». Me di la vuelta, todavía con el cortador de verduras en la mano. «¿Qué dijiste?». Sonrió, pero su mirada permaneció fría. «Solo te recuerdo que tu posición aquí depende de mi buena voluntad. Te permito ver a tus nietos. Te permito venir a nuestra casa, pero debes saber cuál es tu lugar». «¿Mi casa?». Sentí que me subía el color a la cara. «¿Qué te crees que es? ¿Una criada gratis?». Lo dijo con tanto placer que me estremecí. «Lavas, cocinas, cuidas niños cuando te necesitamos y no te metes en nuestros asuntos. Es el arreglo perfecto, ¿no crees?». Lo miré fijamente, sin dar crédito a mis oídos. ¿Cómo podía un hombre ser tan insensible, tan cruel? ¿Sabe Audrey que piensas eso?, pregunté, intentando mantener la calma. Audrey, sonrió. Audrey hace lo que le digo. Siempre lo ha hecho y siempre lo hará. Sabe que no es nada sin mí. Es mi hija y una persona maravillosa, dije,
sintiendo que me temblaban las manos de ira. Es capaz de hacer un montón de cosas. Claro que sí. Me dio una palmadita en el hombro, como se trata con condescendencia a un niño. Por eso tiene una carrera tan brillante como auxiliar de contabilidad en una constructora de mala muerte. Antes de que pudiera responder, Silvia entró corriendo a la cocina. Papá, Noel no me deja ver los dibujos. Lawrence cambió de actitud al instante, con la expresión de un padre preocupado. Ya voy, princesa, dijo, sonriéndole a su hija. Papá lo solucionará. Se alejó, dejándome allí de pie, con el cuchillo en la mano, hirviendo de rabia impotente. Esa noche, de vuelta en casa, me quedé sentada en la oscuridad un buen rato, recordando la conversación con Lawrence. Sirvienta libre. En eso me había convertido a sus ojos, y probablemente también a los de su hija. Lo peor fue que lo dejé pasar. Por amor a mi hija y a mis nietos, soporté la humillación y permití que mi yerno pisoteara mi dignidad. ¿Qué diría Thomas si viera en qué se había convertido su orgullosa e independiente esposa? Recordé que una vez, al principio de nuestro matrimonio, cuando dudaba si debía seguir estudiando o dedicarme a mi hogar y a mi hijo, Thomas me dijo, Ágata, nunca dejes que nadie, ni siquiera yo, decida quién eres y cuánto vales. Tu dignidad es tu bien más preciado. No la cambies por nada. El sabio Thomas. Es una pena que no esté. Él sabría qué hacer. Pero estoy sola. Y ahora tengo que ir a este banquete donde Lawrence recibirá su ascenso y volverá a desempeñar el papel de la suegra obediente que sabe cuál es su lugar. Esta vez no, pensé de repente. Algo dentro de mí había cambiado desde aquella conversación en la cocina. Algo se había roto, o al contrario, había sanado. No sabía qué pasaría mañana, pero estaba segura de que ya no me guardaría el insulto en silencio. Aunque eso significara perder la oportunidad de ver a mis nietos, aunque destrozara la ilusión de bienestar familiar que Audrey tanto se esforzaba por mantener. Es hora de recordar quién soy, Agatha Bonner, profesora de química durante 30 años, una mujer que ha educado a generaciones de niños de este pueblo, esposa de Thomas Bonner, quien me amó y respetó hasta el último día de su vida. No soy una criada libre. A las 6 en punto, toqué el timbre de casa de mi hija. Mi vestido azul oscuro estaba cuidadosamente planchado, mi cabello recogido con pulcritud y un modesto collar de perlas alrededor de mi cuello, un regalo de Thomas por nuestro 30º aniversario. Estaba decidida a lucir digna, pasara lo que pasara esa noche. Lawrence abrió la puerta, ya con traje y pajarita. Me miró con ojo crítico. Al menos no llegas tarde, murmuró en lugar de saludar. Los niños ya casi están listos y Audrey está terminando de maquillarse. Deberíamos estar en el Riverview a las 7. Hola, Lawrence, dije en voz baja al entrar en la casa. Me alegra verte también. Ignoró mi ironía. Los niños deben estar supervisados toda la noche. Nada de correr entre las mesas, nada de caprichos. Este es un evento importante para mi carrera. Sé cuidar niños, respondí. He criado a mi hija y ayudado con mis nietos desde que nacieron. Lawrence arrugó la nariz. Solo haz lo que tengas que hacer. Sin comentarios. En ese momento, Audrey salió al vestíbulo con un elegante vestido negro, que vi por primera vez. Se veía hermosa, pero tensa. Mamá, lo lograste. Me dio un beso en la mejilla. Gracias. Los niños ya casi están listos. Noel no quiere usar corbata. Hablaré con él, dije. 20 minutos después, estábamos en el coche. Lawrence conducía, mirando constantemente su reloj. Audrey estaba sentada a su lado, nerviosa, revisando algo en su teléfono. Los niños y yo íbamos en el asiento trasero. Abuela, ¿por qué vamos al restaurante?, preguntó Silvia, alisándose los volantes de su vestido rosa. Tu padre tiene una noche importante, le expliqué. Lo han ascendido en el trabajo y esta noche habrá una entrega de premios oficial. Papá va a ser el jefe. La niña abrió mucho los ojos. Líder del equipo, la corrigió Noel con una mirada importante. Eso significa que tendrá su propio equipo y más dinero, y podremos ir a Disneylandia. Silvia preguntó de inmediato, ¿podemos? Lawrence miró por el retrovisor. Ya veremos, princesa, si te portas bien hoy. Riverview era el restaurante más caro de South Haven, ubicado a orillas del río. Solo había estado allí un par de veces,
la fiesta del 50º cumpleaños de Thomas y nuestro 40º aniversario de bodas. Los recuerdos me encogían el corazón. El interior del restaurante había cambiado. Era más moderno, con un diseño minimalista. El amplio salón estaba decorado con el logotipo de Exit Insurance, con mesas dispuestas en forma de P. En el centro había un pequeño escenario con un micrófono. Lawrence, Audrey. Un hombre alto con canas en las sienes se acercó. Me alegra que haya venido, señor Kingsley. Lawrence le estrechó la mano con una sonrisa respetuosa. Les presento a mi suegra, Agatha Bonner. Ella cuidará de los niños hoy. Randall Kingsley me hizo un gesto cortés con la cabeza, pero era evidente que solo era una sirvienta suya. Es un placer, señora Bonner. Hemos preparado una mesa especial para los niños en el rincón más alejado. Allí es más tranquilo. Jessica la acompañará a la salida. Una joven con uniforme de restaurante nos condujo a una pequeña mesa en un rincón del salón, lejos del grupo principal. Aunque la mesa estaba tan bien puesta como las demás, su ubicación dejaba claro nuestro estatus, no formábamos parte del grupo. Éramos sirvientes. Abuela, quiero sentarme con mamá y papá, se quejó Silvia mientras nos acomodábamos. Aquí estaremos más cómodas, cariño, le dije. Mira qué servilletas tan bonitas te dieron. Audrey se acercó a nosotros unos minutos después. ¿Están bien aquí?, preguntó con ansiedad. Pedí sentarme más cerca, pero Lawrence dijo que los niños se aburrirían en la mesa de los mayores. Está bien, querida, le aseguré. Ve a socializar con los invitados. Nos las arreglaremos. Sonrió nerviosa y regresó con su esposo, que estaba rodeado de colegas, hablando animadamente. Los camareros empezaron a servir los aperitivos. Una joven con una bandeja se acercó a nuestra mesa. Tenemos un menú especial para niños, dijo, repartiendo tarjetas de colores. ¿Y para usted, señora? Lo mismo que para todos, por favor, respondí. Noel y Silvia seleccionaron rápidamente los especiales infantiles, papas fritas y nuggets de pollo. Pedí una ensalada ligera, aunque había muchas opciones tentadoras en el menú. Por alguna razón, sentí que debía limitarme, como si no tuviera derecho a disfrutar de la velada al igual que los demás invitados. Poco a poco, la sala se llenó. Lawrence iba de un grupo a otro, estrechando manos, riéndose de los chistes. Audrey lo seguía como una sombra, sonriendo cuando era necesario, pero rara vez entablando conversación. Mira a papá, dijo Noel con orgullo. Todos quieren hablar con él. Observé a mi yerno. Sabía cómo impresionar, seguro de sí mismo, carismático, con una sonrisa practicada. En momentos como este, entendía por qué Audrey se había enamorado de él y por qué seguía con él, pasara lo que pasara. Alrededor de las 8 de la noche, comenzaron las presentaciones formales. Randall Kingsley subió al escenario y comenzó un discurso sobre los logros de la compañía durante el último año. Los niños estaban inquietos, se estaban aburriendo. Abuela, tengo sed, susurró Silvia. Miré a mi alrededor. Solo había vasos de jugo en la mesa, que los niños ya se habían bebido. Te traeré agua, dije, levantándome. Siéntate aquí. Vuelvo enseguida. Me dirigí a la barra al fondo de la sala. El discurso de Kingsley seguía en marcha y todas las miradas estaban puestas en el escenario. Al pasar junto a las mesas principales, vi a Lawrence sentado junto al jefe. Ya tenía varias copas de champán vacías frente a él. El camarero llenó 2 vasos de agua y me di la vuelta para volver con los niños. En ese momento, Randall Kingsley anunció, y ahora me enorgullece presentarles a nuestro nuevo director de suscripción estratégica, Lawrence Weymouth. Los aplausos estallaron. Lawrence se levantó y caminó hacia el escenario, balanceándose ligeramente mientras el champán comenzaba a hacer efecto. Aceptó el premio, estrechó la mano de Kingsley y comenzó a expresar su gratitud a la empresa y al equipo por el micrófono. Casi había llegado a nuestra mesa cuando Lawrence terminó su discurso y bajó del escenario. Me vio y, de repente, tan fuerte que todo el salón lo oyó, gritó: «Oye, criada, tráeme vino a Randall y a mí, y date prisa. Debe ser útil para algo a tu edad». La sala quedó en silencio. Todas las miradas se posaron en mí. Me quedé paralizado con 2 vasos de agua en las manos, sintiendo cómo la sangre me subía a la cara. Normalmente, en momentos como este, intentaba ser invisible.
Bajé la vista y me apresuré a hacer lo que me decían para no llamar la atención. Pero hoy, algo era diferente. En lugar de la vergüenza habitual, sentí ira, una ira pura y justa que me invadió como una ola. Me enderecé, levanté la barbilla y hablé alto y claro: Lawrence, soy profesor y he criado a 2 generaciones de niños en este pueblo, incluyendo al hijo de tu jefe, Randall, que está a tu lado ahora mismo. Por cierto, hola, Winston. Saludé con la cabeza al joven que estaba junto a Kingsley. Me alegra ver que te has convertido en un hombre decente, a diferencia de otros. Winston Kingsley, a quien reconocí a pesar de los años transcurridos, me miró con asombro. Señora Bonner, dijo con incredulidad. Usted fue mi profesora de química en el instituto. Me volví hacia Randall, quien me observaba con creciente interés. Su hijo fue uno de mis mejores alumnos. Y en cuanto al vino, me temo que el señor Weymouth me confundió con un camarero, probablemente por la emoción. Randall Kingsley me miró a mí, luego a su hijo y luego a Lawrence, quien palideció y se quedó boquiabierto. Señora Bonner, dijo, dando un paso al frente, Winston me ha hablado mucho de usted. Usted lo inspiró a entrar al departamento de química. Todavía conserva el proyecto escolar que hizo bajo su supervisión, algo relacionado con cristales, si no me equivoco. Cultivando cristales de sulfato de cobre, confirmó Winston con una sonrisa. Gané el primer lugar en las Olimpiadas del Condado. Señora Bonner, no sabía que era pariente de la familia Weymouth. Soy la madre de Audrey, expliqué, sintiendo una repentina oleada de confianza. Damas y caballeros, dijo Randall en voz alta, dirigiéndose a la multitud, tenemos la suerte de tener entre nosotros hoy a Agatha Bonner, una de las mejores maestras de la preparatoria South Haven. La señora Bonner ha criado a una generación de profesionales exitosos, incluyendo a mi hijo. Brindo por la educación. Los invitados alzaron sus copas. Noté que Audrey me miraba con una mezcla de sorpresa, orgullo y preocupación en el rostro. Lawrence, en cambio, parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se recuperó enseguida e intentó tomar la iniciativa. Claro, mi suegra es una profesora maravillosa. Estamos muy orgullosos de ella. Fue solo una broma familiar que se nos fue de las manos. Agatha, te pido disculpas si mi tono te pareció irrespetuoso. Su disculpa sonó falsa, pero los invitados parecieron dispuestos a aceptarla. El momento incómodo casi había pasado. Lawrence ya se estaba girando para seguir charlando con sus compañeros cuando le dije: no tienes que disculparte por tu tono, Lawrence. Deberías disculparte por llamarme criada gratis. No es la primera vez, ¿verdad? Se hizo el silencio de nuevo. Lawrence se quedó paralizado, con el rostro enrojecido. Agatha, susurró entre dientes, creo que será mejor que hablemos de esto en casa. Creo que ya hemos estado bastante callados, respondí con calma. 10 años, para ser exactos. Vi a Audrey abrirse paso entre la multitud de invitados con pánico en la mirada. Mamá, por favor, susurró, acercándose. Ahora no. Lo siento, cariño, le dije. Pero a veces llega un momento en que tienes que defenderte. Randall Kingsley, percibiendo la creciente tensión, intentó calmar la situación. Creo que a todos nos vendría bien un poco más de champán. La fiesta continúa, amigos. Los invitados volvieron poco a poco a sus conversaciones, aunque muchos seguían lanzándonos miradas curiosas. Lawrence me agarró del codo y me llevó hacia el pasillo vacío que conducía a los baños. ¿Qué haces?, susurró. ¿Intentas arruinar mi carrera? Trabajé 10 años para este ascenso. Su rostro se contorsionó de rabia, pero yo ya no tenía miedo. Algo cambió en mí en el momento en que pronuncié mi breve discurso frente a todos los invitados. Fue como si una parte de mí que había perdido años atrás hubiera regresado. Lawrence, dije con calma, estás destruyendo tu carrera y a tu familia con tu forma de tratar a la gente. ¿De qué hablas? Yo mantengo a mi familia. ¿Les he dado a Audrey y a los niños todo lo que tienen? Excepto respeto, dije. No respetas a Audrey. No me respetas a mí. ¿Y les estás enseñando lo mismo a los niños? Lawrence miró a su alrededor, el pasillo estaba vacío, pero se oían voces y música. De repente, se arrodilló como si se ajustara un zapato y dijo en voz baja, apretando los dientes: oye, Agatha, te pido disculpas, ¿vale? Bebí demasiado. Dije una estupidez.
pero mi carrera está en juego ahora mismo. Kingsley ya me está mirando de reojo. Si sigues con esta escena, todo lo que he logrado podría venirse abajo. Por el bien de Audrey y los niños, por favor, olvidemos este incidente. Lo miré, el hombre arrogante que me había humillado durante tantos años y ahora estaba de rodillas, rogándome que no arruinara su preciada reputación. Ponte de pie, Lawrence, dije. Ya lo arruinaste todo tú solo. No es tu carrera. Es tu forma de tratar a la gente. Hoy te saco de mi vida. Me miró con incredulidad. ¿Qué significa eso? Significa que ya no aguantaré tus insultos. No fingiré que todo está bien cuando me llames sirvienta libre. No me callaré cuando les enseñes a mis nietos la falta de respeto. Tú no puedes irte así como así, y yo sí, lo interrumpí. Y lo estoy haciendo ahora mismo. Seguiré en contacto con Audrey y los niños, pero tú estás fuera de mi vida. Audrey nunca me llevará la contraria. Empezó a recuperar la confianza. Ella depende de mí. Tal vez, asentí. Pero yo no, y Lawrence, si crees que esta noche fue desagradable, imagina qué pasaría si empezara a decirle a la gente lo que realmente sientes por tu familia, como Randall Kingsley, por ejemplo, que parece tener un gran aprecio por los valores familiares, a juzgar por cómo habla de su hijo. Lawrence palideció aún más. ¿Me estás amenazando? No. Negué con la cabeza. Solo estoy poniendo los puntos sobre las íes. Ambos sabemos quién eres realmente, Lawrence. Y ahora Randall Kingsley empieza a adivinarlo. Antes de que pudiera responder, Audrey se acercó a nosotros con una expresión de extrema preocupación. ¿Qué pasa?, preguntó, desviando la mirada de mí a su esposo. Lawrence, ¿por qué estás de rodillas? Se me desató el cordón del zapato, dijo rápidamente, levantándose. Estábamos hablando con tu madre. No pasa nada, mamá. Audrey se giró hacia mí. Le sonreí. No pasa nada, cariño. Estábamos arreglando algunas cosas. ¿Dónde están los niños? En nuestra mesa con Winston Kingsley. Les está enseñando trucos con la servilleta. Están encantados. Sí que lo están. Lawrence se transformó al instante. Deberíamos unirnos a ellos. Es una gran oportunidad para estrechar lazos. Regresó rápidamente al comedor, dejándonos atrás a Audrey y a mí. ¿Qué le dijiste?, preguntó mi hija en voz baja. Nunca lo vi tan sorprendido. La verdad, respondí simplemente. Que nunca más permitiría que me faltara el respeto. Y que estoy preocupada por ti y por los niños. Audrey suspiró. Mamá, no lo entiendes. Lawrence puede ser difícil, pero se preocupa por nosotros a su manera. Preocuparse sin respeto no es preocuparse, cariño. Es control. No respondió, pero vi que mis palabras la habían tocado en lo más profundo. Será mejor que volvamos, dijo al fin. Si no, se enfadará aún más. Regresamos al salón. Lawrence ya estaba sentado en la mesa principal, charlando animadamente con Winston y Randall. Los niños, efectivamente, estaban con ellos. Sylvia estaba sentada en el regazo de Winston, quien le estaba enseñando a hacer un cisne con una servilleta. ¿Ves?, susurró Audrey. Está mejorando. Por favor, mamá, pasemos esta noche tranquilamente. Asentí y me dirigí a la mesa. Al pasar junto a Lawrence, lo noté tenso, pero siguió sonriendo y hablando como si nada. La velada continuó. Se brindaron, se sirvió comida gourmet y se escuchó música suave. A primera vista, todo parecía ir bien, una empresa exitosa que honraba a sus mejores empleados, familias que celebraban sus logros. Pero sabía que bajo esa superficie brillante, algo se había fracturado y nunca volvería a ser igual. Y, curiosamente, ese pensamiento me trajo alivio en lugar de ansiedad. Había sacado a Lawrence de mi vida, y eso era solo el principio. El viaje de regreso del banquete transcurrió en un silencio opresivo. Los niños, cansados de la tarde, dormitaron en el asiento trasero. Lawrence conducía el coche, agarrando el volante con fuerza, con el rostro lleno de ira contenida. Audrey, sentada a su lado, nos lanzaba miradas preocupadas a su marido y a mí por encima del hombro. Miré por la ventana las luces de South Haven que pasaban, sintiendo una extraña mezcla de ansiedad y alivio.
Algo había terminado hoy, y algo había comenzado. Al detenernos frente a la casa de mi hija, Lawrence frenó bruscamente. «Despierta a los niños», le dijo a Audrey. Yo abro la puerta. Salió del coche, cerró la puerta de golpe y se dirigió a la casa. Audrey despertó a los niños en silencio y los ayudé a bajar del coche. «Abuela, ¿vienes a casa?», preguntó Silvia adormilada. «No, cariño. Tengo que irme a casa», respondí. «Se está haciendo tarde». «Quédate, mamá», dijo Audrey de repente. Su mirada reflejaba pánico. «Es tarde, mañana es sábado y no tienes prisa». Sabía que tenía miedo de estar sola con Lawrence después del incidente de hoy. Pero también me di cuenta de que mi presencia solo empeoraría las cosas. «No, cariño», dije suavemente. «Debería irme a casa. Llámame mañana, ¿de acuerdo?». Audrey asintió, pero parecía completamente perdida. La abracé y le susurré: «Todo va a salir bien. Eres más fuerte de lo que crees». Sonrió débilmente y condujo a los niños dentro de la casa. Decidí llamar un taxi. Era muy tarde para caminar, y mis tacones no me permitían caminar mucho. En casa, lo primero que hice fue quitarme los zapatos y poner la tetera. A pesar de lo tarde que era, no pude dormir. Demasiados pensamientos me daban vueltas en la cabeza. Me pregunté qué pasaría ahora, después de mi confrontación abierta con Lawrence. ¿Cómo afectaría mi relación con mi hija y mis nietos? Apenas terminé mi té, sonó el timbre. Lawrence estaba en el umbral, con el rostro desencajado por la ira. «Tú», casi gritó. «Intentaste humillarme deliberadamente delante del jefe, delante de toda la empresa». No lo invité a pasar. Me quedé en la puerta. «Lawrence, es tarde. Si quieres hablar, lo haremos mañana cuando estés sobrio». «Estoy completamente sobrio». Dio un paso adelante, obligándome a retirarme a la casa. «¿Te das cuenta de lo que has hecho?». Kingsley me miraba diferente ahora. Vi la mirada en sus ojos. 10 años de trabajo, y todo podría arruinarse por tus travesuras. ¿Mi broma? Sentí que volvía la ira que había sentido en el restaurante. Me llamaste sirvienta gratis en público delante de todos tus compañeros, delante de mis nietos. Era una broma, dijo agitando las manos. Exageras. No era broma, Lawrence. Llevas años diciéndome estas cosas. Y hoy he decidido que ya es suficiente. Fue a la sala y se desplomó en la silla que le gustaba a Thomas. Por alguna razón, eso me dolió aún más. ¿Qué quieres?, preguntó en voz baja. ¿Dinero? Puedo darte dinero si lo necesitas. Simplemente detén esta guerra. No quiero tu dinero, respondí. Quiero respeto para mí, para Audrey, para los niños. Respeto a mi familia, volvió a alzar la voz. Me dejo la piel para darles todo lo que necesitan. El respeto no es solo material, Lawrence. Es una actitud. La forma en que le hablas a alguien, cómo lo escuchas, cómo valoras su opinión y sus sentimientos. Resopló. Esos son puras tonterías sentimentales. En la vida real, solo importan los resultados. Y yo los proporciono. ¿A costa de qué?, pregunté. Audrey te tiene miedo. Los niños ven cómo me tratas y aprenden a hacer lo mismo. Audrey es feliz. Tiene todo lo que una mujer podría soñar, excepto una voz en su propia familia, terminé por él. Nos miramos desde el otro lado de la habitación, dos personas que jamás se entenderán. No voy a discutir más contigo, dijo finalmente. Solo dime qué quieres para que puedas olvidar este incidente y no causar problemas. Ya te lo dije en el restaurante, respondí con calma. Te voy a sacar de mi vida. Ya no vendré a ayudar con las tareas de la casa. No cocinaré para ti. No aguantaré tus insultos. ¿Y Audrey, los niños? Entrecerró los ojos. Aún quiero verlos, pero en un lugar neutral, aquí, en el parque o en otro lugar sin ti. No puedes separarme así de los niños. Saltó de la silla. Soy su padre. No te estoy separando de los niños, Lawrence. Me estoy separando de ti. Es una gran diferencia. Respiró hondo, intentando calmarse. Mira, Agatha, seamos razonables.
Los niños te necesitan a ti y a Audrey. Están acostumbrados a tu ayuda. Y estás acostumbrado a una criada gratis, terminé por él. Pero eso ya no va a pasar. Si Audrey necesita mi ayuda, estoy aquí para ella. Pero ya no cruzaré el umbral de una casa donde estés presente. Lawrence me miró fijamente, con el rostro enrojecido. Te arrepentirás, dijo en voz baja. Audrey nunca me opondrá. Perderás a tu hija y a tus nietos. Tal vez. Sentí una punzada de dolor al pensarlo, pero no lo demostré. Pero no volveré a perderme. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Esto no ha terminado, dijo. Volverás, suplicando perdón. Después de que se fue, me quedé en silencio un buen rato, mirando el teléfono, esperando la llamada de Audrey. Nunca llegó. Por la mañana, me desperté con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de libertad. A pesar de la ansiedad por mi hija y mis nietos, a pesar de la incertidumbre del futuro, sentí que por fin había recuperado el control de mi vida. Decidí no llamar a Audrey primero. Necesitaba tiempo para resolver la situación sin mi presión. En cambio, me ocupé de la casa, que llevaba mucho tiempo necesitando atención. Thomas siempre se había encargado de todas las pequeñas reparaciones, y desde su muerte, muchas cosas se habían deteriorado. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. Esperaba oír a Audrey, pero era Winston Kingsley. Señora Bonner, soy Winston. No sé si me recuerda. Claro que me acuerdo de usted, Winston, respondí. Era uno de mis mejores alumnos. Sulfato de cobre. ¿Recuerda? Se rió. Ese proyecto me cambió la vida. Después, decidí estudiar química en la universidad. Pero luego me metí en el mundo empresarial para unirme a la empresa de mi padre. ¿Qué puedo hacer por ti, Winston? De hecho, estaba pensando que quizás podríamos quedar y hablar después de ayer. Tengo algunas preguntas. Acepté la cita y, una hora después, estábamos sentados en un pequeño café en el centro de South Haven. Winston se había convertido en un joven alto y seguro de sí mismo, pero en sus ojos aún podía ver a ese chico curioso que hacía las preguntas más interesantes en la clase de química. Señor Weymouth. ¿Siempre lo trata así? Preguntó Winston tras un intercambio de cumplidos. Agradecí su franqueza. Por desgracia, sí, durante años. ¿Pero por qué lo aguantaste? Había un desconcierto genuino en su voz. Por mi hija y mis nietos, respondí simplemente. A veces hacemos cosas que nunca haríamos por nosotros mismos, por nuestros seres queridos. Él asintió, comprendiendo. ¿Sabes? Mi padre se sorprendió, no tanto por tu reacción, sino por el comportamiento de Weymouth. Siempre parecía impecable en el trabajo. Mucha gente usa mascarillas, Winston, sobre todo en el trabajo. Sí, pero en el caso de Weymouth, dudó. Quizás no debería hablar de ello. ¿Hay algún problema con su trabajo?, pregunté sin rodeos. Winston miró a su alrededor como si comprobara si alguien lo escuchaba a escondidas. Su ascenso fue una decisión controvertida, dijo finalmente. Su desempeño es excelente, el mejor del departamento. Pero existen dudas sobre sus métodos. ¿Qué tipo de dudas? Verá, el negocio de los seguros se basa en la confianza. Prometemos protección a nuestros clientes en situaciones difíciles, pero la compañía también debe generar ganancias. Es un equilibrio delicado. Asentí, animándolo a continuar. Existe la sospecha de que Weymouth, bueno, digamos que no siempre actúa en el mejor interés de sus clientes, especialmente de las personas mayores que no entienden bien los detalles de las pólizas. Está pagando menos de lo que le corresponde, supuse. Es difícil de probar, dijo Winston en voz baja. Pero sí, es una sospecha. Es muy bueno encontrando lagunas en los contratos que minimizan los pagos. Técnicamente, no es necesariamente una violación de la ley, pero es un abuso de confianza, terminé por él. Exactamente. A mi padre le preocupan estos rumores. La reputación de la empresa es fundamental para él, pero no hay pruebas directas, solo quejas aisladas de clientes, lo que se puede explicar por su malentendido de los términos del contrato. He estado pensando. Lo que Winston me contaba coincidía con Lawrence, tal como lo conocí, un hombre para quien el fin siempre justificaba los medios. ¿Por qué me cuentas esto, Winston?
Parecía avergonzado. Tal vez. Sentí una punzada de dolor al pensarlo, pero no lo demostré. Pero no volveré a perderme. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. Esto no ha terminado, dijo. Volverás, suplicando perdón. Después de que se fue, me quedé en silencio un buen rato, mirando el teléfono, esperando la llamada de Audrey. Nunca llegó. Por la mañana, me desperté con una sensación que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación de libertad. A pesar de la ansiedad por mi hija y mis nietos, a pesar de la incertidumbre del futuro, sentí que por fin había recuperado el control de mi vida. Decidí no llamar a Audrey primero. Necesitaba tiempo para resolver la situación sin mi presión. En cambio, me ocupé de la casa, que llevaba mucho tiempo necesitando atención. Thomas siempre se había encargado de todas las pequeñas reparaciones, y desde su muerte, muchas cosas se habían deteriorado. Alrededor del mediodía, sonó el timbre. Esperaba oír a Audrey, pero era Winston Kingsley. Señora Bonner, soy Winston. No sé si me recuerda. Claro que me acuerdo de usted, Winston, respondí. Era uno de mis mejores alumnos. Sulfato de cobre. ¿Recuerda? Se rió. Ese proyecto me cambió la vida. Después, decidí estudiar química en la universidad. Pero luego me metí en el mundo empresarial para unirme a la empresa de mi padre. ¿Qué puedo hacer por ti, Winston? De hecho, estaba pensando que quizás podríamos quedar y hablar después de ayer. Tengo algunas preguntas. Acepté la cita y, una hora después, estábamos sentados en un pequeño café en el centro de South Haven. Winston se había convertido en un joven alto y seguro de sí mismo, pero en sus ojos aún podía ver a ese chico curioso que hacía las preguntas más interesantes en la clase de química. Señor Weymouth. ¿Siempre lo trata así? Preguntó Winston tras un intercambio de cumplidos. Agradecí su franqueza. Por desgracia, sí, durante años. ¿Pero por qué lo aguantaste? Había un desconcierto genuino en su voz. Por mi hija y mis nietos, respondí simplemente. A veces hacemos cosas que nunca haríamos por nosotros mismos, por nuestros seres queridos. Él asintió, comprendiendo. ¿Sabes? Mi padre se sorprendió, no tanto por tu reacción, sino por el comportamiento de Weymouth. Siempre parecía impecable en el trabajo. Mucha gente usa mascarillas, Winston, sobre todo en el trabajo. Sí, pero en el caso de Weymouth, dudó. Quizás no debería hablar de ello. ¿Hay algún problema con su trabajo?, pregunté sin rodeos. Winston miró a su alrededor como si comprobara si alguien lo escuchaba a escondidas. Su ascenso fue una decisión controvertida, dijo finalmente. Su desempeño es excelente, el mejor del departamento. Pero existen dudas sobre sus métodos. ¿Qué tipo de dudas? Verá, el negocio de los seguros se basa en la confianza. Prometemos protección a nuestros clientes en situaciones difíciles, pero la compañía también debe generar ganancias. Es un equilibrio delicado. Asentí, animándolo a continuar. Existe la sospecha de que Weymouth, bueno, digamos que no siempre actúa en el mejor interés de sus clientes, especialmente de las personas mayores que no entienden bien los detalles de las pólizas. Está pagando menos de lo que le corresponde, supuse. Es difícil de probar, dijo Winston en voz baja. Pero sí, es una sospecha. El alcohol no es excusa, Audrey. No crea nuevos pensamientos, solo libera los que ya tienes dentro. La oí llorar quedamente al otro lado de la línea. Los niños necesitan una abuela, dijo entre lágrimas. Silvia pregunta por ti todos los días. Te dije que siempre estaré ahí para ellos. Pueden venir a verme. Puedo recogerlos de la escuela, pasearlos por el parque, pero no cruzaré el umbral de una casa donde Lawrence esté presente. Él nunca aceptaría que los niños vinieran contigo sin nosotros. Entonces puedes venir con ellos sin él. Hubo otra larga pausa. No sé si puedo. Él se opondría. Piénsalo, cariño. Eres una mujer adulta, madre de 2 hijos. Tienes derecho a tomar tus propias decisiones. Después de hablar con Audrey, sentí tristeza y determinación, tristeza al darme cuenta de lo profundamente atrapada mi hija en una relación poco saludable y determinación de ayudarla, incluso si eso significaba alejarnos por un tiempo. En los días siguientes, me sumergí por completo en el trabajo con mis nuevos alumnos.
La enseñanza siempre me había traído alegría, y descubrí que aún podía explicar conceptos complejos con claridad a pesar de mi edad. Mis alumnos parecían apreciar mi experiencia y mi enfoque metódico. Explicas mucho mejor que nuestra profesora de secundaria, la señora Bonner, me dijo Jason, uno de los nuevos alumnos. Ahora por fin entiendo estas reacciones redox. Momentos como este me recordaron por qué elegí una carrera en docencia, no por el dinero ni el estatus, sino por esos momentos de comprensión en los ojos de un estudiante cuando lo complicado de repente se vuelve claro. Al sexto día después del banquete, ocurrió lo inesperado. Estaba trabajando en el jardín, desherbando el rosal que tanto amaba Thomas, cuando oí voces de niños. Al levantar la vista, vi a Audrey, Noel y Silvia de pie en la puerta. «Abuela», dijo Silvia corriendo hacia mí en cuanto abrí la puerta. «Te extrañábamos muchísimo». Abracé a mi nieta, sintiendo el corazón dolido de alegría y ansiedad a la vez. «Hola, abuela», dijo Noel con más reserva. Pero vi que él también se alegraba de verme. Audrey parecía demacrada, con ojeras, pero decidida. «Decidimos venir a verte», dijo. «Lawrence está trabajando esta noche. Pasen», los invité a pasar a la casa. Estaba a punto de hacer limonada. Mientras los niños se dispersaban por la casa, Silvia fue a ver la colección de figuras de porcelana en la estantería y Noel encendió el viejo televisor. Audrey y yo estábamos solas en la cocina. «No pensé que vendrías», dije, sacando limones del refrigerador. «Yo tampoco», sonrió débilmente. «Pero después de nuestra conversación, he estado pensando mucho en lo que dijiste, en lo que Lawrence siente por ti y por mí». Corté limones en silencio, dándole la oportunidad de hablar. «Me apunté a un curso de actualización», dijo de repente. «Contabilidad. Son online por las tardes, cuando los niños duermen». «Audrey, qué maravilla», me emocioné de verdad. «¿Cuándo empiezas?» «Ya empecé. Hace 2 días. Lawrence aún no lo sabe. Me da miedo su reacción». Dejé el cuchillo a un lado y me volví hacia mi hija. «No tiene derecho a impedirte aprender y crecer». «Lo sé, pero él controla todas nuestras finanzas. La tarjeta que uso está vinculada a su cuenta. Puede ver cada transacción». «¿Cómo pagaste el curso?» Bajó la mirada. «Vendí los aretes que me regalaste por mi 20 cumpleaños». Sentí una punzada de dolor. Los pendientes eran una reliquia familiar. Yo los recibí de mi madre, y ella de la suya. «Audrey, podrías haberme pedido el dinero». «No quería ser una carga», dijo en voz baja. «Ya haces mucho por nosotros». Nos quedamos en silencio un momento, ambas reflexionando sobre la situación. «¿Qué planeas hacer ahora?», pregunté finalmente. «No lo sé», suspiró. «Este curso es el primer paso. Quizás después pueda conseguir un mejor trabajo y ser más independiente económicamente». «Es un buen plan», asentí. «¿Y los niños? ¿Has hablado con ellos sobre la situación?» «Un poco. Silvia te extrañó y no entendía por qué no veníamos. Noel está haciendo más preguntas». Escuchó lo que pasó en el banquete. Vio a su padre gritando en casa después. «Lawrence te gritó», me preocupé. «No solo a mí, sino también a las paredes, a la tele, al mundo entero». Intentó sonreír, pero le salió una sonrisa triste. Estaba furioso. Dijo que le habías arruinado la reputación. Que Kingsley lo veía diferente ahora. ¿Es cierto? No lo sé, pero está muy preocupado. Siempre está revisando su correo, esperando algún mensaje importante de su jefe. Recordé lo que Winston me había contado sobre las cuestionables prácticas laborales de Lawrence. Quizás el incidente del banquete había atraído atención no deseada sobre sus actividades. «Mamá, ¿puedo preguntarte algo?» Audrey parecía insegura. «Claro, querida. ¿Te arrepientes alguna vez de haberte casado con papá, de haber atado tu vida a un solo hombre?» La pregunta me pilló desprevenida. «Nunca», respondí con sinceridad. «Tu padre era un hombre amable, inteligente y respetuoso. Éramos compañeros en todo. Claro, tuvimos momentos difíciles, discusiones, pero siempre los resolvíamos juntos, con respeto mutuo». «No recuerdo que se gritaran nunca», dijo Audrey pensativa. «¿Por qué no gritábamos?» «Hablábamos». Audrey asintió, considerando mis palabras.
Quiero que los niños tengan una infancia normal, dijo en voz baja. Quiero que vean relaciones sanas, que se respeten a sí mismos y a los demás. Es una meta que lo vale, le apreté la mano suavemente. Y te ayudaré en todo lo que pueda. Terminamos de hacer la limonada y llamamos a los niños. El resto del día transcurrió en una paz y alegría poco comunes en los últimos años. Jugamos juegos de mesa, le enseñé a Silvia a hacer galletas y ayudé a Noel con su tarea de ciencias. De vez en cuando, notaba que Audrey nos observaba con una sonrisa triste, como si viera que faltaba algo en su vida normal con Lawrence. Cuando llegó la hora de irnos, Lawrence tenía que volver del trabajo a las 6, Audrey me abrazó fuerte. Gracias, mamá, por todo. Eres más fuerte de lo que crees, repetí las palabras que le había dicho hacía unos días. Y siempre estoy de tu lado. Mientras caminaban por la calle, Silvia saltando adelante, Noel caminando un poco más lejos, absorto en sus propios pensamientos, y Audrey enderezando sus hombros con renovada determinación, sentí emociones encontradas, ansiedad por su futuro, orgullo por los primeros pasos de mi hija hacia la independencia y una extraña sensación de libertad que vino con mi decisión de no soportar más la humillación. 2 semanas después, estaba sentado en una pequeña cafetería llamada Morning Dawn, frente a Patricia Donovan, mi antigua colega, quien había enseñado literatura inglesa en nuestra escuela y se había jubilado 3 años antes que yo. A pesar de su edad, seguía activa en la comunidad del pueblo, dirigiendo un club de lectura en la biblioteca y formando parte del Consejo de Ciudadanos Mayores de South Haven. Me alegra verte en forma, Agatha, dijo, removiendo el té. Tras la muerte de Thomas, desapareciste de la vida del pueblo. He estado ocupada con la familia de mi hija, respondí. Pero ahora era hora de volver a mi vida. Le conté la situación con Lawrence, omitiendo los detalles más desagradables, pero haciéndole comprender la naturaleza del problema. Es terrible, dijo Patricia negando con la cabeza. Pero, por desgracia, no es raro. Muchas personas mayores sufrimos faltas de respeto, sobre todo por parte de familiares más jóvenes. No es solo falta de respeto, bajé la voz. Tengo razones para creer que Lawrence usa métodos cuestionables en su trabajo, sobre todo con clientes mayores. Patricia dio un paso al frente. ¿Te refieres a la compañía Exit Insurance? Es interesante que la hayas mencionado. En la última reunión del Consejo de la Tercera Edad, varias personas se quejaron de esa misma compañía, pagos bajos, denegaciones por motivos dudosos. ¿Podrías presentarme a esa gente?, pregunté. No voy a armar un escándalo ni una demanda. Solo quiero entender qué está pasando. Patricia dudó, golpeando la cuchara contra el borde de la taza. ¿Conoces a Vivian Asley? Vive en la calle Maple, en la casita azul. Negué con la cabeza. No creo que nos conozcamos. Tiene 82 años, es viuda y ex enfermera. Hace 6 meses, se le reventó una tubería en el baño e inundó todo el primer piso. El seguro solo cubría una fracción de las reparaciones, aunque se suponía que el contrato cubría mucho más. Sigue furiosa, y la entiendo. Es difícil llegar a fin de mes con su pensión, y mucho menos hacer las reparaciones. Y su aseguradora es Exit. Y si no me equivoco, fue tu cuñado quien contrató la póliza. Mencionó el nombre de Lawrence. Sentí un nudo en la garganta. Winston tenía razón en sus sospechas. ¿Podrías darme su dirección? Me gustaría hablar con ella. Al día siguiente, me encontraba en la puerta de una pulcra casa azul en la calle Maple. Vivian Asley parecía una mujer mayor y enérgica, de pelo corto y canoso y perspicaces ojos azules. Cuando me presenté y le expliqué el propósito de mi visita, me invitó a pasar de inmediato. Agatha Bonner intervino, sentándome en la sala. Le diste clase a mi nieto, Brandon. Ahora es ingeniero en Boston. Brandon Asley, recordé al chico alto y pecoso. Era un estudiante excelente, sobre todo en el laboratorio. Vivian sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando la conversación giró al tema del seguro. Nunca pensé que tendría que enfrentarme a un fraude así a mi edad, dijo, sacando una carpeta. Cuando ocurrió el accidente, llamé inmediatamente a la compañía. Vino un tasador, revisó los daños y dijo que todo estaría cubierto. Entonces llegó este tal Weymouth, tu yerno, como dices, y todo cambió. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté, escuchando atentamente. ¿Encontró alguna cláusula en el contrato, alguna laguna legal? Dijo que,
como la tubería se había reventado por corrosión y no por un impacto externo, el seguro solo cubría el 30% de los daños. ¿Firmaste algún documento adicional? Sí, me dio un formulario. Dijo que era un procedimiento estándar para agilizar el pago. Lo firmé sin leerlo. Mi vista no era la de antes y la letra era pequeña. Pedí ver todos los documentos, tanto la póliza original como los formularios adicionales. Mi especialidad era la química, no el derecho, pero años de docencia me habían enseñado a leer y analizar textos con atención. Además, como persona mayor, había experimentado mis propios intentos de fraude y había aprendido a prestar atención a los detalles. Al revisar los documentos, noté inconsistencias. La póliza original estipulaba claramente que el seguro cubría cualquier daño causado por agua, incluyendo... Negué con la cabeza. No creo que nos conozcamos. Tiene 82 años, es viuda y ex enfermera. Hace 6 meses, se le reventó una tubería en el baño e inundó todo el primer piso. El seguro solo cubría una fracción de las reparaciones, aunque se suponía que el contrato cubría mucho más. Sigue furiosa, y la entiendo. Es difícil llegar a fin de mes con su pensión, y mucho menos hacer las reparaciones. Y su aseguradora es Exit. Y si no me equivoco, fue tu cuñado quien contrató la póliza. Mencionó el nombre de Lawrence. Sentí un nudo en la garganta. Winston tenía razón en sus sospechas. ¿Podrías darme su dirección? Me gustaría hablar con ella. Al día siguiente, me encontraba en la puerta de una pulcra casa azul en la calle Maple. Vivian Asley parecía una mujer mayor y enérgica, de pelo corto y canoso y perspicaces ojos azules. Cuando me presenté y le expliqué el propósito de mi visita, me invitó a pasar de inmediato. Agatha Bonner intervino, sentándome en la sala. Le diste clase a mi nieto, Brandon. Ahora es ingeniero en Boston. Brandon Asley, recordé al chico alto y pecoso. Era un estudiante excelente, sobre todo en el laboratorio. Vivian sonrió, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando la conversación giró al tema del seguro. Nunca pensé que tendría que enfrentarme a un fraude así a mi edad, dijo, sacando una carpeta. Cuando ocurrió el accidente, llamé inmediatamente a la compañía. Vino un tasador, revisó los daños y dijo que todo estaría cubierto. Entonces llegó este tal Weymouth, tu yerno, como dices, y todo cambió. ¿Qué pasó exactamente?, pregunté, escuchando atentamente. ¿Encontró alguna cláusula en el contrato, alguna laguna legal? Dijo que, como la tubería se había reventado por corrosión y no por un impacto externo, el seguro solo cubría el 30% de los daños. ¿Firmaste algún documento adicional? Sí, me dio un formulario. Dijo que era un procedimiento estándar para agilizar el pago. Lo firmé sin leerlo. Mi vista no era la de antes y la letra era pequeña. Pedí ver todos los documentos, tanto la póliza original como los formularios adicionales. Mi especialidad era la química, no el derecho, pero años de docencia me habían enseñado a leer y analizar textos con atención. Además, como persona mayor, había experimentado mis propios intentos de fraude y había aprendido a prestar atención a los detalles. Al revisar los documentos, noté inconsistencias. La póliza original estipulaba claramente que el seguro cubría cualquier daño causado por agua, incluyendo fugas de tuberías, sin importar la causa. Pero el formulario complementario que Vivian había firmado contenía una cláusula que acordaba ajustar el pago de acuerdo con la sección 12B del contrato principal, una sección que en la póliza original abordaba un asunto completamente diferente. Vivian, creo que te han engañado, dije con suavidad. Este formulario que firmaste canceló parte de tu cobertura, aunque se presentó como una mera formalidad. Vivian abrió mucho los ojos. ¿Estás segura? ¿Pero cómo pudo? Desafortunadamente, es una práctica común presentar un documento legal complejo como una simple formalidad, sobre todo a personas mayores que quizá no entiendan los detalles. ¿Qué se supone que debo hacer?, preguntó con desesperación. La renovación ya está terminada. He gastado casi todos mis ahorros. Me lo pregunté. Podría aconsejarle que consultara con un abogado, pero los litigios con las aseguradoras rara vez terminan a favor de los clientes, sobre todo si hay una firma en el documento, aunque se haya obtenido fraudulentamente. Vivian, ¿me dejarías obtener copias de esos documentos? Tengo un contacto en Exit Insurance. Quizás podamos resolver este asunto extrajudicialmente. Después de reunirme con Vivian,
contacté a otros 2 clientes mayores de Exit que Patricia había mencionado. Las historias eran similares: documentos complicados firmados sin entender del todo, pagos insuficientes y el nombre de Lawrence aparecía por todas partes. Tras reunir suficiente información, llamé a Winston Kingsley y solicité una reunión con su padre. La programó para la semana siguiente. Randall Kingsley me recibió en su oficina, en la sede principal de Exit Insurance. Era una sala imponente con vistas al río, con las paredes decoradas con diplomas y premios. Señora Bonner, se levantó para saludarme. Winston dice que tiene información importante para mí. Sí, señor Kingsley. Se trata de su empleado, Lawrence Weymouth. Resumí los datos que había recopilado y le mostré copias de documentos. Randall escuchaba atentamente, con el rostro cada vez más serio. Estas son acusaciones graves, señora Bonner, dijo cuando terminé. Sí, Dios mío, suspiró Audrey con fuerza. Está furioso. Dice que podrían despojarlo de su ascenso. Lo siento si esto les causa problemas a ti y a los niños. Pero, Audrey, piénsalo. Si estas acusaciones son infundadas, ¿por qué la empresa investiga? ¿Por qué está tan preocupado Lawrence? Guardó silencio un buen rato. No sé, mamá. Es todo muy confuso, pero quiero que sepas que los niños te extrañan, y yo también. Siempre estoy aquí para ti. Puedes venir cuando quieras. Sé que puedes. Iremos el domingo, ¿de acuerdo? Lawrence estará en una reunión con un abogado. El domingo, Audrey y los niños llegaron temprano por la mañana. Pasamos un día precioso juntos, preparando panqueques para desayunar, paseando por el parque y jugando juegos de mesa. Noté que Audrey parecía más relajada lejos de casa y de su esposo. Y los niños estaban felices de estar conmigo. ¿Qué tal van las clases?, pregunté mientras los niños estaban absortos jugando en el jardín. Bien, sonrió. Ya he aprobado 2 módulos. La profesora dice que tengo aptitudes para la contabilidad analítica. ¡Qué bien! Siempre has sido una chica lista. ¿Recuerdas cómo siempre sacaba sobresalientes en matemáticas en la escuela? Sí. Miró pensativa por la ventana a los niños que jugaban. ¿Sabes, mamá? Solicité un nuevo puesto en Maryland Construction. Buscan un jefe de contabilidad. Audrey. No pude ocultar mi sorpresa y alegría. Es un gran paso adelante. Todavía no he recibido respuesta, añadió rápidamente. Y no estoy segura de estar lista, pero pensé en intentarlo. Estoy orgullosa de ti, la abracé fuerte. Pase lo que pase, ya has dado un gran paso. Lawrence no lo sabe, dijo en voz baja. No sé cómo reaccionará si consigo el trabajo, sobre todo ahora que está en apuros en el trabajo. Eres una mujer adulta, Audrey, madre de 2 hijos. Tienes derecho a tu propia carrera. Ella asintió, pero aún había incertidumbre en sus ojos. 3 días después, Winston Kingsley me llamó. Señora Bonner, pensé que podría interesarle el resultado de la investigación, dijo. Papá no lo despidió porque no hubiera pruebas suficientes para darle tanta importancia. Pero si le quitó el ascenso y la bonificación, y le dio una severa advertencia, un paso en falso y perdería su trabajo. Gracias por avisarme, Winston, respondí. ¿Y cómo tomó Lawrence la decisión? No muy bien. Podía percibir la ironía en la voz de Winston. Pero no tuvo otra opción. Su padre también ordenó que todas sus futuras reclamaciones de seguro se sometieran a un escrutinio adicional. Así que ahora tiene las manos atadas. Después de esa conversación, no supe nada de Lawrence durante unas 2 semanas. Audrey venía con los niños todos los domingos, pero evitaba hablar de su marido, y yo no insistí. Me di cuenta de que necesitaba tiempo para ordenar sus sentimientos y decidir qué hacer. Y entonces, un hermoso día de primavera, se me acercó con la cara radiante. Mamá, conseguí el trabajo. Jefa de contabilidad en Maryland Construction. Audrey, qué genial. La abracé. ¿Cuándo empiezas? El mes que viene. El sueldo es casi el doble de lo que es ahora, y el horario flexible, lo cual es genial con niños. ¿Y Lawrence, lo sabe? Su rostro se ensombreció un poco. Sí, se lo dije anoche. No le hizo ninguna gracia. Al principio, intentó prohibirlo, dijo que afectaría a los niños, que no podía con ello.
Pero luego, cuando le hablé del sueldo, fue como si lo hubiera pensado, sobre todo ahora que le han robado la gratificación y el aumento. ¿Todavía me culpa? Sí, suspiró. Pero ya no con tanta vehemencia. Está más centrado en recuperar la confianza en la empresa. Es más discreto, más cauteloso. ¿Y los niños? Noel ha cambiado después de ese incidente en el banquete. Es como si hubiera visto a su padre con otros ojos. Y a ti también. Ya no repite las frases irrespetuosas que aprendió de Lawrence. Y el otro día, incluso defendió a Silvia cuando Lawrence le gritó por derramar jugo. Sentí un gran orgullo por mi nieto. Quizás había aprendido una lección importante sobre el verdadero respeto. Poco a poco, nuestras reuniones dominicales se convirtieron en una tradición. Audrey y los niños venían por la mañana. Preparábamos el almuerzo juntos, charlábamos, reíamos. Era un momento especial, libre del estrés que aún sentían en casa. Un día, cuando Audrey llevaba un mes en su nuevo puesto, noté un cambio en ella. Tenía más confianza, la espalda más recta y sonreía con más frecuencia. Estábamos sentados en el jardín, viendo a los niños jugar con el perrito del vecino. ¿Sabes, mamá?, dijo de repente, estoy pensando en empezar a ahorrar dinero, mis propios ahorros. Es una decisión sabia, aprobé. Lawrence no lo sabe. Él todavía controla nuestra cuenta conjunta, pero con mi nuevo sueldo, puedo ir guardando poco a poco una parte en una cuenta aparte. ¿Estás pensando en...? No terminé la frase, no quería presionarla. ¿Divorciarme?, terminó ella por mí. No lo sé. A veces sí, pero la mayoría de las veces solo quiero tener una opción, saber que puedo irme si quiero, que no estaré atrapada por la dependencia económica. La abracé, orgullosa de su determinación y fuerza. Hacer eso es lo correcto, cariño. Tener siempre la opción de elegir es libertad. Al final del verano, nuestros almuerzos dominicales se habían convertido en parte integral de nuestra vida. A veces, Audrey traía a los niños otros días, cuando Lawrence estaba de viaje de negocios o trabajaba hasta tarde. Nuestro hogar se convirtió en un refugio para ellos, un lugar donde podían ser ellos mismos sin miedo a ser juzgados ni criticados. Un día, mientras estábamos todos sentados a la mesa, Silvia preguntó de repente, «Abuela, ¿por qué papá nunca viene con nosotras a tu casa?» Miré a Audrey, sin saber qué decir. Papá y abuela tienen diferentes maneras de ver la vida, dijo Audrey con cautela. A veces los adultos no se llevan bien. Pero dijiste que la familia debería estar unida, insistió Silvia. Hay diferentes tipos de familia, cariño, dije. Y lo importante es que las personas se respeten y sean amables entre sí. Papá no fue bueno contigo, dijo Noel de repente. Lo oí insultarte. Noel, Audrey lo apartó. No pasa nada, puse la mano en el hombro de mi nieto. Tienes razón, Noel. Tu papá no siempre fue bueno conmigo, y he decidido que no quiero aguantar más crueldad, pero eso no significa que tengas que elegir entre nosotros. Puedes querernos a ambos. Asintió, vacilante. Prefiero estar aquí, dijo al fin. Aquí se está más tranquilo. A principios de otoño, una fresca tarde de domingo, Audrey y los niños vinieron a comer como siempre. Cocinamos un asado, uno de sus platos favoritos, y tarta de manzana de postre. Después de comer, Audrey me estaba ayudando con los platos cuando de repente dijo, Lawrence sabe que estamos aquí todos los domingos. Nunca lo dice directamente, pero lo veo mirando el reloj cuando estamos a punto de irnos. ¿Ha intentado detenerte? No, creo que se da cuenta de que si lo intenta, solo empeorará las cosas, sobre todo ahora que soy más independiente económicamente. Cuando llegó la hora de irnos, los acompañé hasta la puerta. Nos despedimos con un abrazo, y Audrey y los niños caminaron calle abajo hasta su casa, que estaba a solo 15 minutos a pie. Estaba de pie en el umbral, saludándolos con la mano, cuando vi una figura familiar en la ventana de la casa de enfrente. Lawrence. Estaba allí de pie, viendo a su familia regresar de una cena a la que no había sido invitado. Nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la calle. En sus ojos, vi una mezcla de ira y derrota. En ese momento, me di cuenta de que lo había apartado por completo de mi vida, no por odio ni sed de venganza, sino con la silenciosa comprensión de que algunas personas simplemente no merecen un lugar en nuestras vidas. Cerré la puerta, separándolo simbólicamente de mi mundo,
Y regresé a una casa que volvía a estar llena de vida y risas gracias a las comidas dominicales con Audrey y los niños. Quizás Audrey nunca decidiera divorciarse. Quizás Lawrence nunca cambiaría su actitud hacia la gente. Pero de una cosa estaba segura, ya no era una criada libre. Yo era Agatha Bonner, una maestra respetada, una madre y abuela amorosa, una mujer que encontró la fuerza para defender su dignidad, y eso era lo que importaba.